Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en la Brigada para Leer en Libertad, aquí en la Alameda. Me toca hoy presentar a el libro que, como comentaban, está por llegar, el libro de Los Incómodos de Ricardo Ravelo, su noveno libro, el 10º ya también viene en camino, que es Los Incómodos 2. Mi nombre es Noé Zabaleta, yo soy corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Ricardo Ravelo, periodista veracruzano, durante 20 años periodista también de la revista Proceso, hoy dedicado al periodismo independiente. Yo creo que así como existe el Oscar, el premio Pulitzer, la Gaviota de Plata para lo más selecto de la música, del periodismo, del cine, yo creo que el libro de Los Incómodos debería de ser un premio a los políticos más corruptos de México. Son tantos que no cupieron en un tomo. Se tendrán que hacer dos. Uno ya está en imprenta, localizable aquí en Planeta. Ejemplos de gran corrupción en el sistema político mexicano y políticos de reciente cuño. Pues Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, el villano favorito hoy de Veracruz y de todo México. Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, y quien muchos ven como el clon de Javier Duarte. Al día de hoy no logramos saber quién copió a quién. Y los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Creo que ha sido, en materia de corrupción, quienes han empañado, quienes han dado el desprestigio a nivel internacional, en algunos casos por encima de Peña Nieto o de otros oscuros personajes de nuestro sistema político mexicano, como Manlio Fabio Beltrones, como Osorio Chong. Creo que estos gobernadores estos exgobernadores se comportaron como auténticos virreyes en sus regiones, repartieron los recursos públicos como si fuera su cochinito, su caja de ahorro, y de esto trata este libro de Los Incómodos, el primer tomo, que a decir de Ricardo Ravelo y con quien suscribo, son los gobernadores políticos que amenazan el futuro político del PRI. Gracias a estos cuatro y a los otros cuatro exgobernadores que salen en el libro de Los Incómodos 2, los hermanos Moreira, el exgobernador de Nayarit, gracias a ellos difícilmente el PRI, en los tiempos modernos, y si me equivoco, pues alguien aquí podrá interpelar, podrá volver a gobernar nuestro país por estas finísimas personas, como oí hace rato que decían allá atrás. ¿Qué trae de novedoso Los Incómodos que no sepamos ya nosotros a través de las noticias y de las redes sociales? El libro Los Incómodos es un viaje de alrededor de un año de Ricardo Ravelo a las entrañas del estado de Veracruz, a lo más adentro del sistema político quintanarroense, también hacia esa región vedada, tan desconocida para quienes viven aquí en la capital o quienes vivimos en el sureste mexicano, que es Tamaulipas, en donde muchas veces casi nunca nos enteramos de nada. Pues Ricardo Ravelo logra escarbar en estas cuatro entidades cuáles fueron los excesos, los despilfarros, las inmadureces de Borge Angulo, de Eugenio Hernández, de Tomás Yarrington y de Javier Duarte. Es este libro que les confieso que cuando Ricardo me lo hizo llegar a mis manos, en día y medio ya lo había yo degullido, por decirlo de alguna manera, literariamente hablando. Es una lectura dinámica, amena, de cómo estos exgobernadores se dedicaron como monarcas a saquear el erario público, a meterle la mano al cajón, con situaciones tan inverosímiles que ahorita me permito contarles y que a lo mejor Ricardo Ravelo más a rato les ahonde. La de Roberto Borge, es gobernador de un estado que apenas abarca 10 municipios, la región más boyante en materia turística, porque ahí está Cancún, porque ahí está Playa del Carmen, porque ahí entran los millones de dólares en remesas de turismo gringo, turismo canadiense, turismo europeo, y que alguien de apenas 36 años,
pero con una madurez de 21, 20, probablemente menos, llegó a gobernar ese estado. En Roberto Borge, que es una anécdota muy entretenida que cuenta Ricardo, se encontraba en Chetumal, capital y sede de los tres poderes allá en Quintana Roo, y Roberto Borge en avión privado obviamente, el avión gubernamental, tenía una reunión con empresarios en Cancún, temas de desarrollo económico, alguna inversión hotelera, algún centro nuevo de convenciones a planificarse, a construir, y que a mitad del vuelo le llama a su señora madre al teléfono satelital, y que el más o menos le dice al teléfono que por qué no venía hoy a la casa porque había preparado chilmol. Chilmol allá en Cozumel es como si aquí nos prometieran un suculento pozole o una cazuela de mariscos allá en el Golfo de México, en Veracruz. Y con la mano en la cintura, bueno, Roberto Borge cuelga el teléfono y le dice al piloto del vuelo: cancéleme la reunión en Cancún, mi mamá hizo chilmol, vámonos para Cozumel. La reunión con empresarios extranjeros y empresarios quintanarroenses puede esperar, porque las prioridades eran atender las suculencias del señor Roberto Borge. Necesidades o excentricidades parecidas a Duarte, que cuando más sacudido estaba el Estado en tema de violencia, crimen organizado, los Zetas peleando con el cártel de Jalisco, asesinato de periodistas, la principal preocupación de Javier Duarte era que los medios de comunicación y las revistas, entre ellas Proceso, lo retratara de una forma muy obesa. Tan fue así que en la primera portada que ocupó Javier Duarte en Proceso, allá por febrero de 2014, la prioridad de Javier Duarte fue ponerse a dieta, más allá de intentar componer la policía, de hacer los cambios necesarios en la Fiscalía General del Estado o en la Procuración de Justicia, renovar algunos secretarios que se estaban despachando con la cuchara grande en el exceso de los servicios públicos, pues fue ponerse a dieta porque Duarte se sentía gordo ante la prensa y se sentía ridiculizado ante sus gobernados y hacia la imagen que él quería proyectar al exterior. De esto y un poco más se pueden encontrar en Los Incómodos. Yo que llevo 15 años siguiendo la trayectoria de Ravelo, muchas veces he platicado con él, que sus primeros 8 libros abundan sobre narcotráfico, la biografía de Osiel Cárdenas, la distribución criminal entre Cártel del Golfo, Zetas, Cártel de Sinaloa, la biografía no contada probablemente de Osiel Cárdenas Guillén y sus rompimientos con otros capos del narco como Tony Tormenta o Eduardo Costilla el Cos, y que después de 8 libros que fueron única y exclusivamente sobre narcotráfico y sus ligas con el poder, pues hoy Ricardo se aboca a entrarle de lleno a los delincuentes de cuello blanco, a aquellos delincuentes que en algún momento fueron votados en la boleta electoral y que tienen nombre y apellido, y que difícilmente a un ciudadano quintanarroense, a un ciudadano veracruzano, a un ciudadano tamaulipeco, difícilmente se le olvidarán o borrarán de la memoria por el grado de estrago, desastre y el grado de quebranto en el tejido social, económico y empresarial que causaron en sus respectivas entidades. Le quiero pasar a dar la palabra a Ricardo Ravelo, no sin antes mencionar que de alguna manera con Eugenio Hernández y Yarrington se inaugura lo que son los narcogobiernos que en su momento fueron bajando a otras entidades, en la manera en cómo tanto Yarrington como Eugenio Hernández comían del mismo plato con los capos de la droga, y que dio de alguna manera el inicio a que las células criminales, algunos con residencia en Tamaulipas, habrá otros que salieron de Sinaloa, fueron llenando y copando por completo las 32 entidades federativas. De esto y un poco más, bueno, podrán encontrar en el libro Los Incómodos. Yo prefiero cederle la palabra al autor aquí, a Ricardo Ravelo, y que nos pueda ahondar más sobre este primer tomo de Los Incómodos. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la asistencia de todos ustedes para este evento, la presentación de este libro, Los Incómodos. Como bien lo decía Noé Zabaleta, viejo amigo periodista, es el primer tomo de 2, pero pudieran ser 10, dada la corrupción
que se ha desatado por todas partes, que además, como ustedes saben, porque son lectores que han seguido el acontecer de México a lo largo de los años, no es un tema nuevo. La corrupción en México y en el mundo es tan vieja como el origen de la humanidad. Pero llama mucho la atención lo que ha ocurrido en los últimos 70, 80 años en el país, a partir de los gobiernos priistas, ¿no? Me parece que a lo largo de todas estas etapas, de todos estos sexenios, que han sido en su mayoría priistas, con excepción de dos, que fueron panistas, que también terminaron devorados por la corrupción, por el saqueo del país. Creo que lo que hoy estamos observando en el país ya son gobiernos que incurrieron no solamente en actos de corrupción, sino en un verdadero descaro, en un cinismo atroz que a todos nos golpea. El libro Los Incómodos es un llamado a la reflexión social para conocer detalles. Como bien decía Noé, son historias del poder, son historias del narcopoder y de lo que bien podría llamarse la corrupción política e institucional, impune por décadas, y que no obstante que hoy hay varios gobernadores encarcelados, llevados a juicio por sus excesos en el poder, a pesar de que están en la cárcel, la gente percibe que se les protege, ¿no? La idea de escribir el libro es poner en manos de los lectores, historias, pedazos de realidad de gobiernos como por ejemplo el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, que hoy está preso en Italia, sometido a un juicio de extradición, no por temas de corrupción política, ¿no? Tampoco por temas que tengan que ver solamente con la protección al narcotráfico, sino porque él mismo desde el poder se volvió un capo de las drogas. Así lo ha catalogado la Corte de Texas, que abrió juicio en su contra desde hace una década, que ya lo considera un capo, no solamente un político que prestó y dio protección al narcotráfico. El gobierno de Yarrington es verdaderamente un caso tan emblemático como lo que las historias más horrorosas que hemos leído o visto a través de series de televisión de lo que fue la narcopolítica en Colombia. Voy a dar un breve resumen de lo que fue este gobierno. Fue un gobierno que, primero que nada, fue financiado por el narcotráfico. Es decir, hay testimonios en los expedientes, tanto de PGR como de la Corte de Texas, hay testimonios que dan cuenta de cómo el Cártel del Golfo, en aquel momento en auge, encabezado por Osiel Cárdenas, le otorgó a Yarrington millones de dólares para financiar su campaña. El proyecto, según se desprende de estos expedientes que tuve la oportunidad de consultar, era más allá de la gubernatura, ¿no? En realidad lo que se trataba de construir con Tomás Yarrington era una empresa política y criminal y un gran trampolín para llevarlo a la presidencia de la República en 2012. Además de que se otorgaron concesiones a los narcotraficantes para poner jefes policíacos, procuradores, funcionarios del gobierno del estado. En pocas palabras, la estructura de poder descansaba en una estructura criminal en Tamaulipas. Así gobernó Yarrington y él quiso permanecer en el poder
cediendo la estafeta a su sucesor Eugenio Hernández, quien realmente también convirtió la estructura de gobierno en una estructura de protección al narcotráfico, pero ahora con un cártel más que se había sumado a este negocio, el grupo armado Los Zetas. En el expediente de Eugenio, que es muy parecido al caso de Yarrington, hay decenas y decenas de testimonios, hasta ahora no descalificados por ninguna autoridad, que dan cuenta también de financiamiento del narcotráfico y de cómo se ponían de acuerdo políticos y narcotraficantes para llevar al poder a un hombre que decían les iba a garantizar el negocio en ese estado. Y de esta manera, Eugenio Hernández, según se desprende de los mismos expedientes, pactó con estas estructuras criminales para otorgarles plazas en todas las regiones del estado para que pudieran traficar con drogas, y allí en Tamaulipas el crimen organizado realmente tuvo una gran expansión, porque no solamente traficó con drogas, sino que abrió la puerta a unas 24 tipologías delictivas, entre otras explotó mucho la industria del secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, el despojo de propiedades, la protección a giros negros, la venta de protección y todo delito que les generara ganancias cuantiosas, ¿no? En estos expedientes también hay muchos testimonios, incluso de lavadores de dinero de los Zetas y del Cártel del Golfo que declararon en Estados Unidos y que son los testimonios que hundieron a estos exgobernadores, que dan cuenta de, por ejemplo, una reunión en la que los jefes de los Zetas, el jefe de los Zetas, le pide al gobernador que se han desatado algunas balaceras y que le han asesinado a muchas personas que son gente suya, ¿no? Gente de los Zetas, y le pide que quiten al procurador y le pide también que por favor en la Secretaría de Gobierno haya un interlocutor para que ya no se den malos entendidos, ¿no? Y entonces en la Secretaría de Gobierno, que es la dependencia que se encarga de la política interior en los estados y también tiene que ver con los temas de la seguridad, nombraron a un personaje como director de atención ciudadana que en realidad su verdadera función era ser el enlace entre los grupos de narcotraficantes y el gobernador. Era el que informaba qué estaba pasando, a quién debían quitar, a quién debían poner, cuánto dinero se estaba moviendo, cuánta droga iban a cruzar a Estados Unidos. Entonces, lo que queda claro es que el crimen organizado y el poder siempre han ido de la mano. Y esto obviamente tuvo un desenlace porque ganaron tanto dinero que realmente fue imposible ocultarlo. Tanto Yarrington como Eugenio Hernández, pues desde mi punto de vista, enloquecieron en el poder, enloquecieron de impunidad, protegidos por el sistema político, empezaron a comprar propiedades en Estados Unidos, en México, en Europa, y llegó un momento en el que no pudieron acreditar el origen de las fortunas ni el origen de tantas propiedades adquiridas. Y ahí fue donde inició la investigación, la de Tomás Yarrington, que empezó en el año 2012, y la investigación de Eugenio Hernández unos 5 años después. Ambos tienen orden de aprehensión internacional con fines de extradición, pero lo más grave de todo esto es que, por ejemplo, Eugenio Hernández se daba el lujo de pasearse por la Ciudad de México sin ningún problema, a pesar de tener una orden de aprehensión internacional.
Se afirma, y eso también consta en el libro, se afirma que Eugenio Hernández pactó con el presidente de la República no ser detenido en México. Y por lo menos durante mucho tiempo se lo cumplieron, hasta que el gobierno de Tamaulipas lo detuvo por un delito del fuero local. Entiendo que fue por la venta de un terreno que compró a un precio menor y lo vendió en un precio estratosférico. Se trataba de un terreno propiedad del Estado y por esa acción le generó un quebranto al Estado de Tamaulipas. Esta fue la razón por la que está detenido, y ahora detenido el gobernador de Tamaulipas, el panista Cabeza de Vaca, también con una historia no muy transparente, le solicitó a la Corte de Texas que reiniciara el proceso de extradición porque Eugenio Hernández ya estaba detenido. A pesar de ello, todavía hubo muchas resistencias en el poder priista y en la presidencia de la República, por supuesto. Desde Los Pinos todavía se maniobró para que el exgobernador no fuera extraditado. Entiendo que ya el proceso de extradición está caminando y es muy probable que se cumpla, ¿no? Esto es grosso modo las dos historias de lo que a mi ver son dos narcogobiernos bastante perniciosos que tuvieron los tamaulipecos. Pero del otro lado, a pocos kilómetros de distancia, hay otros dos personajes que se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? Que no tuvieron ningún reparo en saquear las arcas del estado de Quintana Roo ni de Veracruz. El caso de Roberto Borge es verdaderamente de escándalo, ¿no? Noé Zabaleta resumía algunos pasajes contados en el libro, pero hay otros. Por ejemplo, un hombre que gobernó prácticamente desde el aire. La deuda que acumuló es de casi 500 billones de pesos en renta de aviones, porque el señor no podía viajar en línea comercial cuando iba a Europa, según él, a promover al estado de Quintana Roo. Se cuenta la historia documentada de que un día paseando por el río Sena, degustando una suculenta cena con vino francés, recibió una llamada telefónica y era su novia que estaba en Miami. Después de intercambiar algunas palabras, le ordenó a sus colaboradores que tramitaran la renta de un avión privado para que la señora o señorita volara directamente a París a alcanzarlo, ¿no? De ese tamaño eran los excesos que se gastaba Roberto Borges desde el poder. Cuenta nuestro colega periodista Pedro Canché, encarcelado por Borges, perseguido por Borges, que un día cuando estaba presenciando un partido de béisbol en Campeche, ya con unos tragos encima y atascado de cocaína, le ordenó a la policía detener al periodista y encarcelarlo. Realmente es una historia muy triste, muy desgarradora la del periodista Pedro Canché, que se cuenta en el libro también, porque se le acusó de sabotaje, falsamente. Este periodista realmente cubría una protesta de grupos mayas que estaban inconformes por el alza de los precios del agua, de las tarifas del agua, y tomaron las instalaciones de la dependencia suministradora de agua, y Pedro Canché cubría el evento. Como eran mayas como él, entonces se le involucró en la organización de aquella protesta, y por esa razón fue a dar a la cárcel más de un año, ¿no? Una verdadera injusticia de un hombre enloquecido por la droga, el alcohol, el dinero y el poder,
que perdió totalmente el piso. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que fueron estos gobernadores. Ahí está la megaempresa Barcos Caribe, comprada con dinero público o proveniente de lavado de dinero. Ahí está el gran hotel en Cozumel, propiedad del papá de Borge, que también se desconoce hasta ahora de dónde salieron los fondos para construirlo, ¿no? En fin, es importante señalar que durante el gobierno de Borge la deuda de Quintana Roo subió más de 5 veces, ¿no? Es impresionante cómo, por ejemplo, la organización Somos Tus Ojos, con quien tuve la oportunidad de platicar, ellos documentaron puntualmente cómo la pandilla encabezada por Roberto Borge se apropiaron de los más valiosos terrenos frente al Mar Caribe en todo el estado. Y lo que hicieron fue venderlos a amigos, compadres y socios, terrenos impresionantemente grandes. Por ejemplo, recuerdo uno que lo vendieron en 50 pesos el metro cuadrado, otros en 10 pesos y otros hasta los regalaron. Y con estos terrenos, que verdaderamente constituyeron un verdadero saqueo del Estado, estos empresarios, amigos y socios y compadres adquirieron créditos hasta por 150 millones de dólares o bien los vendieron a las grandes empresas transnacionales hoteleras, ¿no? Ese es el gran saqueo de Roberto Borge en Quintana Roo. Y obviamente, bueno, pues todo este tema de la extradición, cómo se le permitió la fuga, hasta que fue detenido y traído a México, y ahora resulta que los delitos por los que se le acusa pues son muy menores al daño que se ha documentado que ocasionó en el estado de Quintana Roo. Vaya película esta de corrupción en esa entidad, y ya ni se diga lo que pasó en Veracruz, ¿no? Creo que Noé Zabaleta ha sido el periodista que más ha documentado la corrupción de Javier Duarte en Veracruz. Historias, como él dijo, y coincido en ello, historias muy parecidas a las de Roberto Borge, además de que eran o son grandes amigos. También existen muchas historias documentadas de cómo, por ejemplo, Javier Duarte rentaba aviones privados para llevarse a su familia a Europa, llevaba periodistas e invitados especiales, todos pagados por el dinero público, para pasear por Europa bajo el argumento de que iban a promover el Estado para atraer inversiones, ¿no? Y en realidad pues iban a las fiestas, ¿no? Al exceso. Y obviamente el dato que más ha lastimado a la sociedad pues es la corrupción, cómo fueron despojados incluso hasta los propios maestros y jubilados de sus salarios, ¿no? Porque se los dejaron de pagar. Lo mismo dejaron de pagar prerrogativas a los ayuntamientos, ¿no? Que hasta hoy están endeudados, así como a una larga lista de empresarios que hasta hoy siguen tocando la puerta de Palacio para que les paguen. Es lamentable también contar, por ejemplo, cómo el gobierno de Javier Duarte se significó durante 6 años como el periodo de gobierno donde murieron más periodistas, ¿no? Una gran cantidad de periodistas, si no mal recuerdo como 19 periodistas asesinados, que a la luz de lo que está pasando ahora, donde se está documentando cómo la policía realmente actuaba como un escuadrón de la muerte en Veracruz, para desaparecer personas, para asesinarlas y enterrarlas, pues todo el mundo se pregunta, ¿y acaso
la policía no tiene que ver o tendrá que ver con el asesinato de tantos periodistas a los que se les quiso involucrar con el narcotráfico para justificar la causa de su muerte? Digo, es un tema impune, es un tema pendiente en Veracruz. Ninguna investigación de estos 19, entiendo que hoy ya son 25 los casos que se suman de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz. Estos casos siguen impunes porque ninguna autoridad quiere investigar. La PGR atrajo gran parte de estos casos y hasta la fecha no hay una sola conclusión que nos diga qué pasó con esos periodistas asesinados. No solamente en el estado de Veracruz, sino los asesinados en otros estados de la República, por desgracia también impunes, ¿no? Entonces, pues, este ha sido, digamos, en esta primera parte de los incómodos, pues se documentan estos 4 casos. Hay un segundo tomo que ya está por salir, que se llama Los Incómodos 2, donde también se documentan otras 4 historias. Ahí me refiero a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, dos hermanos que se heredaron el poder y que de igual manera que pasó en Tamaulipas, pues terminaron vinculados, atenazados por el crimen organizado en el estado, en particular por el grupo de los Zetas. La otra historia es la de Roberto Sandoval, un gobernador que se hizo multimillonario en 6 años porque, según sus propias palabras, antes de llegar al poder no tenía fortuna. Hoy ostenta ranchos fastuosos, caballos pura sangre traídos de España, ganado de alto registro, propiedades registradas a través de prestanombres y una fortuna inmensa que cuando se le ha preguntado de dónde la obtuvo, realmente termina enredado en sus propias palabras. Y la otra historia importante es la del escándalo de el gobernador de Chihuahua, César Duarte, un personaje que por igual, pues, según se ha documentado, abrió las arcas del estado de Chihuahua para financiar campañas del PRI. Según las indagaciones hasta ahora, por instrucciones de Manlio Fabio Beltrones, cuando era dirigente del PRI, quien a través de Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, se habría armado todo el esquema de financiamiento del PRI para la elección del año 2016. Este escándalo de Chihuahua realmente es el único caso que ha permitido tener más o menos datos y evidencias de delitos electorales, ¿no? De cómo se saquearon las arcas de esa entidad para pagarle a los candidatos priistas para financiar campañas, y que de igual manera este esquema se habría repetido en Veracruz, en Quintana Roo, en Tamaulipas, con el mismo objetivo: usar el dinero público para pagar las campañas de los candidatos del PRI. Lamentablemente, bueno, todo esto ha salido a la luz pública a través de las denuncias, a través de todas las investigaciones, a través del trabajo de muchos periodistas y de medios de comunicación en esos estados. Es como se ha podido ir conociendo más o menos esta gran madeja de corrupción institucional que, insisto, se ha querido tapar desde la presidencia de la República, porque es lo que más ha lacerado la imagen del PRI para enfrentar la más importante de sus campañas, la campaña presidencial. No es gratuito desde mi punto de vista que José Antonio Meade esté en el tercer sitio. Esto es producto de una gran desconfianza social y no es culpa de nadie más que de los propios gobernantes priistas que con sus acciones y con sus hechos
pues han sepultado la imagen y la confianza de ese partido que por años fue hegemónico en México. Insisto que el libro Los Incómodos no tiene ningún sesgo político. Yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa la política. Mi trabajo es estrictamente informativo, mi labor es reporteril y mi labor consiste solamente en colocar en manos de lectores pedazos de realidad a los que he tenido alcance y se las he hecho llegar a través de lo más simple, del lenguaje más simple, de la crónica, del reportaje, para conocer a detalle cómo han sido estos gobiernos. No me quedo solamente con el ala priista, ¿no? Yo creo que ya se impone también trabajar lo que ha pasado en Morelos, con un gobernador tan corrupto como los priistas, ¿no? Graco Ramírez. También se impone trabajar la historia de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, un hombre que ofreció pacificar el Estado y que hoy parece un campo de guerra, con tantos muertos, que ya superó realmente lo que pasó durante los gobiernos que lo antecedieron. Yo los invito a leer el libro y obviamente estoy abierto a las críticas, no me duelen las críticas, al contrario, creo que las críticas construyen para ser todavía mejores. Y bueno, pues es lo que yo les puedo compartir y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que quieran ustedes hacer, lo mismo para Noé Zabaleta. Que subiéramos ¿Ya nos quedamos aquí? Sí, aquí. Antes que nada, felicidades, qué valiente y ojalá se mantenga en este mismo ritmo y que revisemos muy bien, más allá de la política, efectivamente, estas situaciones de injusticia. Por supuesto que la corrupción, como bien señalas, ha sido permanente, una constante, pero que efectivamente posterior tenemos que encontrar una génesis bien particular de la actuación de hoy de nuestros grandes gobernadores, de nuestros grandes incómodos, porque hay un incómodo mayor, que si se le revisa, hubo una sesión a puerta cerrada donde todos los exgobernadores, junto con este señor tanto del PRI como de Hacienda, generaron toda esta pausa y es efectivamente una copia de lo que sucede en el Estado de México, y este Estado de México con el famoso Grupo Atlacomulco, que trae toda una tradición que es la que está empoderada en este momento, y ojalá, por supuesto, sean descubiertos, y no solamente descubiertos, sino también juzgados. No hay que pedir perdón, no hay que pedir la disculpa, hay precisamente estos tipos que han apoderado y han generado todo un sistema de corrupción enorme que nos tiene en una miseria que no nos la merecemos. Muchas felicidades, gracias. A usted, gracias. Sí, muchísimas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Sí, mi nombre es Justino, es un obrero cualquiera. Sí, a mí me molesta bastante que se escriba sobre estos temas, mas sin embargo lo felicito por la sencilla razón de que pasan a la historia. Sí, debemos saberlo así, pero más que nada debemos hacer estrategias en las cuales combatir estas cosas, porque por la sencilla razón de que cada corrupto en el poder nos empobrece. Ahí tenemos el alza de las gasolinas, del gas, que prácticamente es incosteable, sí, y pues por estos individuos, ¿sí me entiende? Porque tienen que cubrir los desfalcos con algo. Mi pregunta es, ¿por qué escribir sobre estos temas? Muchas gracias. Yo le diría que
Primero que nada, porque son temas de interés público. Segundo, porque conociendo los elementos, los documentos que acreditan la corrupción institucional en estos casos, me parece que lo que no le sirve a la sociedad para nada es el silencio. A nadie le sirve que la información esté guardada, ¿no? Más que a los propios priistas que están en el poder o a los gobernantes. Es un tema de interés público y es un tema que se debe conocer. Ninguna información debe quedar guardada en el cajón, ¿no? Esto sirve para que la sociedad norme criterio, para que la sociedad tenga un punto de referencia y pueda saber elegir el día de una elección por quién votar, ¿no? Creo que una democracia, que obviamente estamos muy lejos de estar en una democracia, eso desde mi punto de vista no existe, ¿no? Pero considerando que estamos trabajando para construir una democracia, me parece que una democracia no se construye con una sociedad desinformada. Una democracia se construye con información, se construye con cultura, se construye madurando una decisión y votando con madurez, ¿no? Es cierto que y es muy claro, las condiciones de México son muy diferentes a las de Francia, a las de otros países que han madurado más como sociedad y han sabido elegir a sus gobernantes, y aún así no están exentos de escándalos de corrupción. Ahí está el caso de Sarkozy, ¿no? Pero me parece que todo esto es un proceso de crecimiento, de construcción, donde el principal, desde mi punto de vista, el principal elemento que debemos tener como sociedad se llama información. Y yo creo que cuando la gente tiene información puede decidir mejor. De ahí que haya esta epidemia de matanzas de periodistas, ¿no? Porque si matan a periodistas, la sociedad se queda desinformada. Si matan a los periodistas, matan el derecho de la gente a estar informada, ¿no? No es gratuito que estén matando a periodistas como si se tratara de una epidemia o una pandemia. Ahí tiene mucho que ver el poder, los hombres del poder, la mafia, y hablo de las mafias, ¿no? Mafias del poder, mafias del crimen organizado, que bien resultarían lo mismo, ¿no? Porque hay una realidad que no se puede ocultar, el narcotráfico ya gobierna en México desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos asustábamos de lo que pasaba en Colombia, del caso Samper, cuando denunciaron que lo financiaron los hermanos Rodríguez Orejuela para que llegara a la presidencia de Colombia. Y en México eso ya ocurre desde hace muchos años. Hoy ninguna autoridad puede negar que por lo menos desde Salinas para acá, todos los presidentes han tenido en sus campañas fondos ilegales o no acreditables, ¿no? Fondos que pueden provenir del crimen organizado. Gobernadores que llegaron financiados por el narco, diputados que hoy están en la Cámara legislando y que fueron financiados por el crimen organizado y que seguramente van a ser gobernadores después. Eso ya ocurre, es decir, ya hay en México por desgracia ya hay un narcogobierno. Ahí está Guerrero, ahí está Veracruz, ahí está Jalisco, ahí está Michoacán. Son entidades que no tienen paz social porque quienes gobiernan esos estados, en municipios y regiones, ya no son políticos, son criminales. Criminales que llegaron a través del PRI, a través del PAN, a través de todos los partidos, porque ningún partido tiene capacidad
de revisar de dónde provienen los dineros, ¿no? Tampoco les importa, ¿no? Porque en este país no gana el candidato que tiene mejor propuesta, gana el que tiene más dinero y puede comprar voluntades, ¿no? Y el dinero cuantioso pues proviene de la mafia, ¿no? Eso es una realidad, de tal manera que, bueno, creo que por esa razón nos ocupamos de estos temas, ¿no? Para abrir los ojos, para darnos cuenta de que este país no está construyendo una democracia, sino ya construyó una mafiocracia, ¿no? Hay otro dato que quisiera complementar con lo que decía Ricardo y que es parte medular de Los Incómodos. 3 de los 4 protagonistas de Los Incómodos fueron detenidos en el extranjero, y en este binomio asqueroso llamado impunidad, simulación, pareciera que tanto a Borge como a Duarte como a Yarrington se les dio un banderazo de salida de escápense y cuando sea necesario iremos por ustedes, ¿no? El caso de Duarte hay que tenerlo muy claro. Duarte se despide para su egolatría en horario AAA con Loret de Mola en un noticiero el 12 de octubre del 2016. La PGR le emite su orden de aprehensión el 15 de octubre. Para alguien que le venían siguiendo la pista desde hace 3 años, tardarse 72 horas para liberarle una orden de aprehensión es como algo ridículo, ¿no? Por muy godinesco que sean en la PGR, sus mecanismos operativos, no puede ser que Duarte se les haya escapado. Y de ahí, Duarte, por puntos ciegos entre la frontera de Chiapas y Guatemala, se logra refugiar ahí más de un semestre. Creo que fue apremiante necesitamos aprender a Duarte para legitimar un poquito, si se pudiera, el 5º año de gobierno de Peña Nieto. El caso de Borge fue igual. Desde la mitad del sexenio se sabía que el barco llamado Quintana Roo hacía agua y le dejaron concluir su sexenio. Fue a través de un gobierno de transición, a través de lo que mencionaba Ricardo en su negocio de Barcos Caribe, que Borges se le hizo necesario ir a prenderlo a Panamá, cuando todo el mundo sabía desde la mitad de su sexenio de que el gobierno de Quintana Roo era una empresa familiar al servicio de Borges, Angulo y amigos. Y el caso de Yarrington, años ocultos en un pueblito siciliano allá en Italia, y que también le tuvieron que interrumpir sus plácidas vacaciones a cargo del erario, ¿no? Es un tema, este binomio de impunidad, simulación, que tan acostumbrado nos tiene nuestra clase política mexicana, y que a veces nosotros desde nuestro oficio reporteril, que no es otro más que reportear, investigar y dar a conocer lo que redunda en nuestro trabajo profesional, pues saltan a la luz estos escándalos que cada vez son mayores. Siempre se sucede, los escándalos de Eugenio Hernández superaron a los de Yarrington, los de Borque a Carlos Joaquín Hendrick, y así nos podríamos seguir. Y hace rato que concluía su primera intervención Ricardo Ravelo, parece ser que sin querer bosquejó lo que sería Incómodos 3 con Graco Ramírez, con Miguel Ángel Yunes Linares, con Moreno Valle, y a lo mejor por ahí pudiera caber Manuel Velasco o Alfredo del Mazo, como hace rato lo mencionabas, ¿no? Incluso nos sobra uno porque ya sale en quinto, ¿no? Michoacán, ¿no? Entonces tal parece que este sistema político mexicano está podrido, y que aunque los primeros protagonistas de Incómodos 1 y 2 son netamente priistas, pues bueno, no queda exentos que otros políticos emanados de Acción Nacional, del Partido Verde o del PRD, pues cupieran perfectamente en estas biografías, ¿no? Hay un dato que, solo para abonar lo que decía Noé, el saqueo de Duarte lo conocían desde el sexenio de Felipe Calderón. Por ejemplo, ustedes deben recordar aquel cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes en Boca del Río, acompañado de Felipe Calderón, que dicen que, bueno, milagrosamente andaba sobrio en ese momento. Él declaró ahí, no sé si esto fue producto de una denuncia consciente o del aguijonazo etílico que traía el expresidente, pero bueno, lo que dijo fue muy claro. Dijo: yo cuando era presidente ordené investigar las finanzas de Veracruz, lo dijo a boca llena ante una multitud,
en Boca del Río, dice, y nos enteramos, nos dimos cuenta de que de las cuentas del gobierno de Veracruz se habían dispuesto 3,000 millones de pesos en efectivo para pagar campañas, ¿no? La gran pregunta aquí es, bueno, ¿y por qué no hicieron algo, no? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Se lo callaron? ¿Lo ocultaron? ¿Qué pasó? Nunca dijo nada al respecto Calderón, ¿no? Lo usó como una denuncia, bueno, pues ya muchos años después de haber dejado la presidencia. ¿Aquí querían preguntar algo? Sí, buenas tardes, mi nombre es Luis Palmer. Ahorita como comentó Ravelo, ¿cómo podríamos contrarrestar como pueblo el dinero que está, bueno, que pensamos que va a meter el partido del poder, ahorita digamos el PRI, en la campaña que está, ¿no? Y otra es, ¿cómo podríamos contrarrestar también la impunidad de los gobernantes, ¿no? Como pueblo, ¿qué podríamos hacer si sabemos que no actúa el Estado, el sistema judicial en contra de ellos? Como pueblo, ¿qué alternativa tendríamos? Bueno, en principio, ¿cómo contrarrestar? Yo creo que como sociedad pues hay que organizarse, ¿no? Yo creo que si a algo le teme el gobierno y el PRI y estas estructuras de poder es cuando la sociedad se organiza. Si la sociedad se organiza, pueden pasar cosas tan extraordinarias como, por ejemplo, recuerdo la historia italiana con los mafiosos, ¿no? Y aquella corrupción que penetró todas las estructuras de poder en Italia. La sociedad italiana se organizó y llegó al grado, por ejemplo, de apedrear a sus gobernantes en la calle, ¿no? Realmente exhibirlos, generarles vergüenza. A eso llegó la sociedad italiana, a exhibir a sus gobernantes, a exhibirlos, a apedrearlos, a repudiarlos públicamente para que sintieran vergüenza de qué calidad de políticos y gobernantes eran. Esa era la sociedad italiana organizada. Obviamente ninguna autoridad en México convoca a que la sociedad se organice, ¿no? Debe de organizarse la sociedad, porque la sociedad organizada obviamente tiene mucha más fuerza y poder que la propia estructura política. ¿Cómo contrarrestar? Pues de esa manera, organizándose, exigiendo cuentas, protestando, denunciando. Creo que es una labor de largo aliento, pero da frutos, ¿no? Da frutos porque en aquellos países donde la sociedad se ha organizado y ha exigido, se han dado los cambios. Pero en una sociedad que no protesta, en una sociedad que no grita, en una sociedad que no se hace escuchar, pues obviamente el poder pasa por encima de nosotros como una planadora, ¿no? Bueno, buenas noches. Más que todo yo los quiero felicitar a los dos, porque son periodistas de amplia envergadura y porque están parados totalmente en una mina, ¿no? de fuego, porque Tamaulipas es uno de los estados más violentos, ¿sí? Y dentro de lo que cabe, la pregunta es la siguiente, ¿sí? Que si va a haber un tercer tomo, pero que fuera relacionado al grupo que no es Atlacomulco, sino que debe ser Atracomulco, ¿sí? Y que el jefe es el Carlos Salinas y que es una escuela mayor ahí. Entonces, ese tema pues, sería muy interesante porque de ese tema o nido de hienas, pues de ahí emana todo lo que ha emanado de los gobernadores que han atracado este país y lo han saqueado por 85 o 90 años. Entonces no sería tan mal que ustedes realizaran un tercer tomo y con ese tema de sus libros que van a lanzar ahorita o van a vender. Y esa es la pregunta, ¿no? Pero más que todo es mi ampliación y mi saludo ampliamente para los dos que están en Tamaulipas, que no es fácil ser periodista ahí. Lo sabemos por las noticias que nos llena aquí el Distrito Federal y vemos todo lo que está pasando en Tamaulipas con la masacre de los periodistas, ¿no? Entonces esa es la pregunta nada más, de un tercer tomo.
Sin duda que el estado de Tamaulipas es un territorio muy violento, de mucho riesgo para ejercer el periodismo. Yo digo que se impone un tercer tomo, que aborde ahora los gobiernos de izquierda, ¿no?, que llegaron al poder prometiendo, como se dice comúnmente, las perlas de la Virgen, y hoy realmente terminaron sumidos en lo mismo que denunciaron cuando eran candidatos. Se impone, iremos viendo con el paso de los meses si se puede concretar, porque no son trabajos fáciles, ¿no? Son trabajos de mucha hondura, de mucho rigor informativo, y como dice el señor, de mucho riesgo, porque como sabemos hoy hacer periodismo, pues ya no en Tamaulipas, ya en el país, ¿no?, en el país todo, pues es caminar sobre explosivos, ¿no? Es un oficio de muerte. Es decir, cuando los periodistas nos metemos a indagar vínculos de políticos con el narco, fortunas malavidas, pues bueno, ya no nos demandan por difamación, ahora sacan una pistola o contratan un sicario para que vayan a ejecutar al reportero, ¿no? Y esto obviamente, digo, a pesar de que hoy la ley está a favor de los políticos, la ley la ley de imprenta y la ley de réplica se hizo a modo para que cualquier detalle que les incomode, pues tienen derecho a una réplica y tienen derecho incluso a enderezar una demanda por sentirse agraviados, ¿no? Pero a pesar de que hoy la ley está a favor de ellos, en la mayor parte del país no se recurre a las leyes, ¿no? Se recurre a las armas para silenciar a los periodistas, a callar a los medios de comunicación. Yo lo que les puedo decir es que tanto en el tomo 1 como en el tomo 2 las historias están documentadas, ¿no? Muchas historias han sido notas de 8 columnas en la prensa nacional, y muchos detalles que han servido para ampliar todo este mundo de la corrupción política y criminal, pues la he documentado con los expedientes a los que tuve acceso. De tal manera que, bueno, pues en este caso no es una denuncia mía, ¿no? Yo cumplo una función de informar. Ahí están los expedientes. En todo caso, quien quiera desmentir, pues tendrá que desmentir a la autoridad, que es la que integró los expedientes criminales tanto en la PGR como en la Corte de Texas, ¿no? Creo yo que lo que procedería a hacer, porque bueno, mi trabajo pues fue solamente ponerle palabras a las historias, ¿no? Creo que, nada más para cerrar rapidito la idea que ponía Ravelo, creo que el abanico del sistema de corrupción de México es tan grande que diversos periodistas a nivel regional o a nivel nacional hemos agarrado nuestro grupo de observación, nuestro focus group, para saber cuáles son los temas que dominamos. En el caso del grupo Atlacomulco y de Peña Nieto, creo que lo que han hecho Genaro Villamil y Arturo Rodríguez en sus libros El regreso autoritario del PRI o los de Genaro Villamil, que las ligas Peña Nieto, gobierno federal con Televisa, han desnudado un poco de esos sistemas, cómo se aceita el dinero público para posicionar una imagen y para lograr sistemas mecánicos y estratégicos de corrupción. Pero que en contraparte han tenido a la miseria y a la violencia y a la delincuencia organizada con gran presencia en el Estado de México. Creo que en el caso de Ricardo, y lo mencionaba hace rato al principio, su objeto de estudio toda la vida, durante 15, 20 años, era el tema narcotráfico,
Yo hoy decidí incursionar con los gobernadores, sus ligas con la delincuencia organizada, pero también sus excesos y corrupción. En el caso mío, creo que siempre en objeto de estudio ha sido Duarte, su gobierno corrupto y también la delincuencia organizada. Creo que a veces este abanico del régimen tan podrido, tan contaminado por delincuencia, por corrupción, por desvíos de recursos, por excesos, ha dado que cada gremio reporteril o cada grupo de periodistas tome un foco de estudio, ¿no? Y en eso nos hemos ido abocando y adentrando. ¿Iban aquí a preguntarle? Sí, Falta la última, creo. bueno, voy a tratar de ser breve. ¿Se escucha? Sí. Bien. Dedicado esta pregunta a Ravelo, en el sentido de que se ha expresado en sus 2 tomos el tema sobre los incómodos, refiriéndose a los gobernadores fundamentalmente y a otros funcionarios que se mencionan. Sin embargo, yo considero que si en un momento dado no toma un periodista de los vuelos y de la jerarquía que tú tienes, Ravelo, compañero, los incómodos de cuello blanco, los grandes financieros que mueven detrás a los incómodos chiquitos que son los gobernadores. 2 ejemplos nada más. El rescate del Fobaproa. Son 3, 4 generaciones que no van a terminar de pagar el gran atraco del Fobaproa, donde estuvieron involucrados una ingeniería financiera descomunal. Sin embargo, a estas alturas del partido, los grandes y pequeños periodistas ya no hacen un gran tema de esto del Fobaproa. Y también podemos decir las ingenierías financieras que hicieron para quebrar las grandes empresas como Petróleos Mexicanos. Detrás de esto no solamente están gobernadores ni funcionarios, están una ingeniería descomunal de la finanza internacional en lo que se llama petróleos. Y así vamos en la cuestión de la minería, por ejemplo. Es otra ingeniería financiera con dimensiones descomunales, que no solamente han agredido el medio ambiente, sino las economías de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, etcétera. Y así podríamos decir de muchas gentes y de muchos personajes de la gran finanza que utilizan a los criados que son los gobernadores. Para mí ese es mi punto de vista, lo que son los políticos, no solamente gobernadores, sino miembros del gabinete, grandes economistas que vinieron de Harvard, que vinieron de las universidades, dioscuros de la economía. ¿Qué han hecho? Sintéticamente les puedo decir, el Banco Mundial y la FAO, la UNESCO, perdón, reporta 21 millones de niños desnutridos en México. Y sobre eso se quiere hacer una reforma educativa. Y tenemos más de 40 o 50 millones de pobres y 30 o 40, o un gran volumen de mexicanos que están en el borde del hambre y si no practicando el hambre cotidiana. Mientras yo digo y te pregunto, Ravelo, que si no pudieras, dado tus esfuerzos, tus capacidades y tus facilidades de publicar este tipo de denuncias, pudieras algún día o en algún momento abocarte al gran descubrimiento o de exposición de estos grandes financieros que son los padres de la corrupción y no solamente del narco o de los gobernadores que practican o ligados a este narcotráfico. Qué bueno que ya lo hiciste, ¿verdad? Qué bueno que estamos disfrutando de estas, ¿no? Pero si no hacemos lo que tú acabas de decir, lo que acaban de decir, la estructura, si no manejamos la estructura, yo pienso que vamos a seguir padeciendo este tipo de atracos, este tipo de formas de vida, hasta llegar a más empobrecimiento y quizás a mayor violencia, de acuerdo con las circunstancias electorales que se están presentando. Gracias. Yo creo que, tiene usted toda la razón en ese planteamiento tan puntual.
Siempre se ha dicho y no se ha desmentido que el gran saqueo del país formó parte de un gran proyecto de Estados Unidos, ¿no? Se ha dicho que la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, hoy ya anulada, pues despojó a las grandes firmas norteamericanas del control petrolero en México, pero a través de los años empezó a formar a los grandes financieros en Harvard y en las universidades de Yale, Cambridge, entre otras, para infiltrarse en las estructuras de poder mexicanas y de esa manera llevar a cabo la desincorporación de las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, un gran negocio del salinato fue quebrar Teléfonos de México, una empresa que era próspera, la quebraron para vendérsela a Carlos Slim, ¿no? Y hoy hoy a través de América Móvil, pues es la empresa más importante, una de las más importantes del mundo. De esa manera, pues también vendieron los ingenios azucareros, que en el gobierno de Vicente Fox los usaron para lavar dinero del narcotráfico, según se ha denunciado. De esa manera también desincorporaron Pemex, las principales subsidiarias, que hoy prácticamente ya todo está en manos privadas, y que justamente después de esta gran reforma energética, cuyos resultados y bonanza todavía nadie ve, porque lo que ha vendido el gobierno de Peña Nieto es futuro, es decir, todo viene pero después, no ahorita, todo es para después, es pura venta de futuro, que terminará llevándoselo el viento. Pues resulta que se impone a un candidato de la oligarquía, un candidato a modo, un candidato bastante manipulable por las grandes firmas internacionales, que se llama José Antonio Meade, que es el que le va a dar continuidad a la misma política de depredación de la gran riqueza nacional, ¿no? Ese es el único objetivo, yo no veo otro, porque, perdón, con todo respeto al señor, pero dicen que es un genio en el escritorio, pero bueno, es un hombre verdaderamente muy limitado en cosas. Me parece que es el candidato idóneo, pero de los grupos del poder, de las grandes oligarquías, de las grandes empresas y transnacionales que están coludidas con esta camarilla de poder que han hecho posible las grandes reformas para beneficio personal. Entonces yo creo que esa candidatura responde a esos intereses, ¿no? Bueno, ya tronaron Pemex, ¿no? Ya lo vendieron. Ahora bien, ¿ahora qué sigue? Hay que preguntarse, ¿qué sigue? También, a lo mejor privatizar la justicia, ¿no? Las cárceles, el Ministerio Público, la salud, en fin. Es decir, seguirán saqueando, porque esa ha sido la política depredadora, no de ahora. Yo creo que esto empezó desde Miguel de la Madrid, ¿no? Cuando aquellos personajes, los llamados tecnócratas, llegaron al poder y ya no lo han soltado, ¿no? Hubo un periodo de transición necesario, que fueron los 2 periodos panistas, y seguramente querrán continuar en el poder mediante lo que mejor saben hacer, robar elecciones, ¿no? Creo yo que esto ya queda a juicio de todos nosotros, ¿no? De ahí que pues es el llamado a hacer conciencia, el llamado a reflexionar qué país queremos, ¿no? Un dato importante, ¿no? Por ejemplo, en los países asiáticos ha llamado mucho la atención que como sociedad y como estructura de poder, esos países ya están planeando lo que van a hacer en los próximos 30 años, ¿no? Y lo que hoy son realmente es deslumbrante, ¿no? Es deslumbrante, tienen sus problemas, pero es deslumbrante en cuanto a
desarrollos tecnológicos, sus desarrollos de infraestructura, su desarrollo social, pero ellos ya pensaron, lo que hoy son, lo pensaron hace 30 años, y lo que van a hacer lo están construyendo hoy. Esa postura, digamos, como sociedad, la tenemos que tomar, ¿no? Tenemos que tomar esos ejemplos. ¿Qué país queremos? Y en función de eso, bueno, pues ir encaminando las cosas hacia donde la sociedad quiere, porque lo que dice el Señor es una realidad muy cruda. Hay pobreza extrema, hay hambre. A mí me genera un poco de risa cuando cuestionan que México va a convertirse en otra Venezuela, ¿no? Yo digo que México ya tiene muchos pedazos de Venezuela, ¿no? Es decir, hay dictaduras, hay narcotráfico, hay hambre, hay muchas carencias, ¿no? Hay gente en la calle indigente, hay necesidades. O sea, hay gente que realmente hoy, mañana no sabe qué va a comer, ¿no? Entonces, cuando se nos compara que puede convertirse, yo digo, bueno, esto no es cierto, ¿no? En México hay violencia extrema, ¿no? Es decir, propio de los llamados narcoestados, donde la estructura de gobierno no tiene capacidad de garantizarle hoy a nadie ni vida ni patrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Veracruz, si el narcotráfico se propone, le quitan el rancho a un señor que lo construyó en 40 años, llegan armados hasta con un notario público y se lo quitan y lo matan, y no pasa nada. Secuestran a otra persona, a otra, la desaparecen y no pasa nada. Es decir, México lamentablemente hoy está convertido en un paraíso para la delincuencia organizada internacional. Es decir, un paraíso porque el riesgo de perder es casi nulo, ¿no? Es decir, las grandes inversiones de la mafia internacional se pueden invertir, se pueden echar a andar, con el riesgo de menos del 1% de que haya un juicio o de que haya una sentencia o de ser detenidos, ¿no? Porque el nivel de impunidad es del 99%, ¿no? O sea, de ese tamaño. Ese es lo que ofrece México al mundo. Un 99% de impunidad, por eso hay crimen organizado desatado. Hay mano de obra barata porque hay una millonada de pobres, 50 millones de pobres en el país que necesitan comer y no hay empleo. Y la única industria que da empleo se llama crimen organizado. Y entonces se emplean como sicarios, como mulas, para ganar algo de dinero y poder comer y llevar a sus casas. Entonces, bueno, ofrece todo. Y un paraíso de lavado de dinero, ¿no? Porque hay una industria de la construcción boyante que no para, que donde se está lavando mucho dinero. Hay en la Ciudad de México, yo he contabilizado por lo menos unos 100 proyectos de torres de alto nivel que valen arriba de $1 millón los departamentos, que todavía no se construyen, pero ya están vendidos. Y obviamente la mayor parte de los dueños son venezolanos, colombianos, gente que tiene, desde mi punto de vista, una fortuna bastante dudosa, son los que están invirtiendo en esos negocios que son muy socorridos para la delincuencia organizada. O los invierten, por ejemplo, en franquicias para vender gasolina, que es otro modelo de lavado de dinero. O los invierten, por ejemplo, en la central de abastos, etcétera, ¿no? En el contrabando. En fin, hay mucho que hacer realmente desde el punto de vista periodístico y como sociedad, sin duda, ¿no?